proyectos. Ayer tomamos parte de la dinámica relacionada a los proyectos, unos conceptos básicos, temas particulares y ejemplos relacionados a la situación. Hoy, por el tiempo que tenemos, vamos a continuar con algunos temas relacionados y voy a hacer énfasis también en la mayor realidad que tenemos y es las causas que hay para la cancelación de los proyectos o los atrasos. Entonces, bueno, vamos a empezar con el ciclo de la gestión de riesgo. La gestión de riesgo es muy olvidada en el manejo de proyectos. Muchas personas eh, creen que los riesgos simplemente los van a registrar. Algunos project managers nuevos llevan un registro muy analizado, muy detallado, con costos, con detalles, con mitigaciones, pero eso se queda en la fase de iniciación del proyecto. Cuando veíamos ayer que la parte más crítica es la parte de ejecución y control, esos riesgos que se registraron en su momento muchas veces se vuelven reales y la gente no los toma, ¿verdad? Que simplemente los ven como algo que apareció de la nada, pero los riesgos hay que mitigarlos, hay que registrarlos y sobre todo hay que entender a qué nos estamos enfrentando. En el área de las telecomunicaciones o de ITC son muy conocidos y en el peor de los casos debemos hacer una verificación exhaustiva de la historia de los anteriores proyectos y revisar cuáles elementos causaron mayor coste o cuáles tuvieron un pico en un momento dado para generar una matriz de riesgos aterrizada. El registro de riesgos, que son las hojas que ustedes ven en su pantalla a mano derecha, debe contener todos los detalles relacionados a eso, pero no debe incluir colchones o paddings por si algo pasa. Y es muy común que algunos stakeholders nos digan, no, tranquilo, es que no te pongas a registrar todos esos riesgos, métele $30,000 a eso que con eso te alcanza y después esos $30,000 los reportas como ganancia. Es muy riesgoso profesionalmente hacer ese tipo de asunciones porque, como les decía ayer, cualquier registro y cualquier acción que nosotros tomemos financieramente va a afectar el proyecto y después nadie te va a decir, oiga, no, qué pena, es que usted asumió mal, pero tranquilo que nosotros acá en la junta de directores sabemos que hubo un problema y por ese problema pues simplemente vamos a aceptarle que usted pide un cambio y el margen del proyecto se nos baje. Entonces, nosotros vamos a mirar tres partes básicas del ciclo de manejo de riesgos. La identificación y análisis. Siempre debemos hacerla exhaustiva al inicio del proyecto y debemos tener abierta la opción a incluir nuevos riesgos en la medida que el proyecto vaya avanzando. Desarrollar el plan de mitigación. Cuando los riesgos los tenemos asociados a una gestión de línea de tiempo y nosotros sabemos que en la primera parte o en la primera fase del proyecto aparecerán 2 o 3 riesgos, debemos monitorearlos y debemos verificar que las condiciones que nosotros planteamos inicialmente se cumplen o no. Si estas condiciones no se cumplen y el riesgo definitivamente no va a pasar, lo cerramos y ese riesgo se registra como cerrado en el riesgo de registros. Es muy importante que al cierre de los riesgos nosotros tengamos claro que ese riesgo no va a suceder. El ejemplo que poníamos ayer con respecto a los sitios de instalación, por ejemplo, un riesgo relacionado al suelo o relacionado al transporte de materiales de obra civil, se identifica y, se analiza en la fase de construcción de obra civil. Si ya estamos montando antenas y estamos montando el resto del equipo del sitio, pues ya ese riesgo no va a pasar. En la siguiente fase es la implementación del plan de mitigación. Si nosotros, volviendo al ejemplo anterior de la torre, tenemos un
sitio donde se observa que el riesgo es inminente que ocurra, nosotros tenemos varias opciones. O lo mitigamos, por ejemplo, en el caso del sitio de construcción, pues tendremos que definir un presupuesto adicional para la cimentación o un proveedor adicional que nos supla el material que nos hacía falta, o simplemente aceptar el riesgo. Aceptar el riesgo en un caso de estos sería un ejemplo muy básico cuando instalamos sitios en laderas de montaña o sitios donde el terreno es muy frágil. Si el sitio se cae o el sitio tiene algún problema de este tipo, pues no podemos hacer nada, no podemos ir y recoger la torre, no, es algo que vamos a aceptar y el costo asociado a todo lo que sucede ahí lo vamos a incluir como riesgos. Hay una anécdota muy interesante de otra universidad, afortunadamente. Los colegas fueron a un cerro, montaron la antena y la persona que estaba encargada del despliegue de los sitios no visitó el sitio ni revisó qué estaba pasando. Cuando fueron a instalar los equipos, eso fue microondas hace mucho tiempo, se dieron cuenta que la línea de vista no cuadraba y todo esto. Entonces fue muy chistoso porque revisó con el equipo de instalación, entonces ellos le dijeron, no, que es que en el borde del cerro arriba hacía mucho frío y entonces ellos para proteger los equipos lo instalaron un poquito más abajo. Entonces, pues la montaña estaba tapando la línea de vista. Ese tipo de cosas son muy importantes de monitorear y es muy importante que nosotros tengamos una revisión recurrente del ciclo del manejo de riesgos. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Estas son las causas de terminación de los proyectos. Hay una gran cantidad de causas de terminación de los proyectos y aquí Gartner nos está dando unas pautas muy interesantes donde ustedes pueden ver que los cambios en la organización y sus prioridades y el cambio en los objetivos del proyecto asociado con la recolección incorrecta o no exacta de los requerimientos del proyecto son las causas principales de la terminación. Si nosotros veíamos ayer que hay un portafolio y en ese portafolio nosotros tenemos una estrategia definida, cuando eso sucede y esa estrategia cambia, pues las prioridades cambian, entonces definitivamente un proyecto no va. Y ayer tuvimos varios ejemplos de proyectos que sonaban muy interesantes al inicio y por diferentes causas cambiaron. El cambio en los objetivos del proyecto, sí, definitivamente podemos tener un proyecto a nivel nacional con una ley de la República, pero definitivamente por alguna razón no sucedió. Y ustedes tienen en sus manos muchos ejemplos, por ejemplo, esta situación que sucedió con la cobertura de las carreteras. Hubo una ley que indicaba que todas las carreteras debían estar 100% cubiertas con radiobases. Eso estaba como para el año 2012, 13, si mal no estoy. Y pues por temas tecnológicos y sobre todo de costo, no fue posible. Y hay otra gran cantidad de determinación de proyectos. El mensaje principal en esta lámina es los proyectos no pueden matarnos a nosotros. Nosotros debemos terminar los proyectos y evitar que un proyecto nos lleve a las profundidades, porque los proyectos que tienen muchos recursos y que tienen infinitos costos recurrentes son un dolor de cabeza para las compañías. Un proyecto con 300, 500 personas que empieza a tener problemas, un mes, 2 meses de atraso, son miles, tal vez millones de dólares que nos causa la situación. Este es el proceso de rescate de proyectos. Está asociado también al análisis de riesgos y tenemos que ver qué pasa cuando un evento se dispara. Un evento se dispara es la parte inicial de una situación que nos va a llevar a una condición catastrófica del proyecto. En el siguiente paso es la fase de análisis de la situación. En esa fase de análisis
puede o no estar incluido el análisis de riesgo que hicimos anteriormente y en algunos casos críticos, pues debemos hacer un reanálisis de la situación. Y lo que nos está pasando estos días es muy complicado. Nadie pensó que las cuadrillas o los equipos debían estar recluidos en casa o debían tener problemas de movilidad debido a la situación social que tenemos en este momento. Entonces, esa situación necesita un reanálisis y con ese reanálisis nosotros podemos decir, oiga, ¿se puede o no continuar? Y esa es la tercera parte. La decisión de continuar o no es muy importante y esa decisión debe tener los comentarios nuestros como gerentes de proyectos, pero la decisión no la tomamos nosotros. La decisión la toma la junta y el sponsor del proyecto. Cuando nosotros entregamos toda esta información es muy importante documentarla. Nosotros hablábamos de un repositorio de documentación de los proyectos y cuando se dice, oiga, con los costos recurrentes que yo tengo hoy, la situación que me está pasando y los problemas que tenemos, el proyecto que inicialmente iba a generar un margen del 20% va en el menos 200. Eso debe quedar registrado. Y por supuesto nosotros debemos hacer un análisis concienzudo de lo que pasa ahí. Si ese análisis no se hace, es muy complicado después. O si el análisis lo hacemos sin los fundamentos y sin los detalles, podemos generar la cancelación de un proyecto que tal vez era rescatable. Me refiero a tal vez porque yo no creo que un PM vaya a hacer un análisis de este tipo a la ligera. Y por supuesto viene la fase de cierre. La fase de cierre es muy importante porque nosotros debemos concluir lo que iniciamos, independiente que haya un proceso de recuperación o un proceso de terminación. El proceso de terminación incluye también una fase de cierre, incluye una verificación de las cláusulas del contrato, regreso de recursos, cierre de proveedores, todas las cosas como si hubiéramos concluido la actividad satisfactoriamente. Vamos a pasar un poco a la teoría del caso. La teoría del caso es un proceso muy usado en las escuelas de gerencia. Harvard, Holt, Bolt, todas estas escuelas de gerencia tienen muchos casos que han sido probados y estudiados y analizados concienzudamente para enseñar. ¿Por qué se escogen ciertos casos en condiciones diferentes? Porque hay académicos o hay personas de la industria que conocen muy bien la situación, que pueden estar o no estar involucrados en el problema y generar una solución lo más acertada posible o una directriz lo más acertada posible. ¿Qué sucede? Hay universidades como Liverpool donde ellos promueven mucho la interacción de los estudiantes. Hay otras americanas que son más cerradas, como les decía, Harvard hace un momento, ellos te entregan la teoría del caso y te dicen, miren, el caso es este y basado en el análisis nuestro, la solución óptima del caso es esta. Pero esa solución óptima está cerrada un poco a las condiciones y decisiones de la persona que los analizó. Entonces, pasando a esta situación y al curso taller que estamos ejecutando, hemos realizado el análisis de 7 casos. La selección se hizo concienzudamente porque este curso no es para personas que están en el grupo del ITC, es muy abierto y la propuesta que nosotros tenemos en este curso es que todos discutamos. Yo les voy a entregar el caso, lo vamos a revisar y todos vamos a discutir qué sucede y cuál es el problema principal en ese caso. El juego de roles. El juego de roles es muy importante. Es muy importante entender cuando un director está pidiendo la cancelación de un proyecto o está pidiéndole al gerente de proyectos que le dé explicaciones definitivas y conclusivas de por qué
los costos están manejándose de esa manera, o, como lo he visto en muchos casos, que piden este tipo de informes cuando el proyecto ya se encuentra cuesta abajo. Nosotros como gerentes de proyectos o directores de proyectos debemos tener la autonomía para reportar los números de manera exacta y registrar los progresos o los problemas a tiempo. Si nosotros llegamos a una junta directiva a decirles, señores, el proyecto va con menos 50% y pienso que hay que cancelarlo. En, en un lapso de tiempo de 2 meses, estamos muertos. Porque la situación de la entrega de información y las posiciones que juegan cada uno de los stakeholders o cada una de las personas que son importantes en el proyecto deben evaluarse y deben verificarse continuamente. Por eso se habla aquí del juego de roles. Nosotros en este taller, por la modalidad que tenemos, vamos a hacerlo más abierto, vamos a discutir todos qué sucede, cuál es nuestra visión de lo que está pasando y cómo podemos nosotros manejar la situación de una mejor manera. La propuesta es que tengamos una introducción del caso de 5 minutos, la verificación de 15 y una discusión del caso de 20. Entonces, déjeme ver. Ok, estas son las guías que tenemos. Hoy vamos a dejar puesto sobre la mesa el primer caso, lo vamos a revisar, lo vamos a verificar, revisamos las guías y las verificaciones y mañana lo discutimos en la primera parte de la sesión. La idea de hacerlo de este modo es que nos da tiempo de pensar qué está sucediendo, porque en 20 o 30 minutos es muy complicado que podamos digerir toda la información. Primero, ¿cuáles son los problemas principales del caso? ¿Sí? Segundo, debemos priorizar los problemas. Los problemas se deben priorizar también de acuerdo al rol que nosotros jugamos y de acuerdo a la situación que tenemos en las manos. Considerar si es necesario determinar la causa o no del problema. Si volvemos a la situación de la torre que se derrumbaba o la torre que fue montada en un sitio no apropiado en el cerro, ¿es necesario determinar la causa? Continuamos, perdón, con la implementación del plan de mitigación. Tenemos que poner sobre la mesa las opciones posibles, evaluar las opciones, seleccionar la mejor opción y, ok, vamos a hablar un poco del resumen de este caso. Es el caso número 1, es conseguir la última tecnología. Vamos a revisar en la lámina de qué se trata y luego leemos todos el caso que tenemos acá. ¿Sí? Astana Telecomunicaciones está buscando una plataforma en el estado del arte para reducir los costos operativos. Dentro de este proceso, ellos contrataron 3 firmas de consultoría para atender la firma, ejecución y cierre del contrato. Los proveedores del sistema están enredados para cerrar el acuerdo porque ellos no pueden alcanzar los niveles operativos de Astana y están preocupados porque los términos de pago son agresivos. Voy a hacer un paréntesis aquí muy importante, que nosotros no tenemos en Latinoamérica la costumbre de tener varios contratistas para diferentes fases del proyecto. Yo pongo un ejemplo muy clásico y es la construcción de un edificio en Bogotá, en el Chicó, un edificio que tenía una firma para los planos, una firma de interventoría, una firma de ejecución y una firma de cierre. Muy interesante, 4 firmas diferentes para manejar el proyecto completo. Vamos a pasar un poco aquí. Entonces, hablamos que la inteligencia artificial es un concepto que se discutió desde el inicio de los años 50 y ha sido un problema para la tecnología y es imposible de implementarlo. Los computadores son enormes y todas estas cosas. En ese momento, la industria de oil and gas floreció en el Medio Oeste y generó fortunas para los gobiernos que empezaron a manejar los problemas de los habitantes de esa región.
Si ustedes ven aquí, hay una cantidad de información alrededor del problema principal, ¿sí? Y aquí empezamos con con la situación. El rey solicitó crear Astana Comunicaciones, fundada con 300 millones de dólares para cubrir la capital del país y expandirse rápidamente para convertirse en el primer CSP. Es la forma que se llaman los operadores de comunicaciones. Vamos a pasar al siguiente párrafo. Después de diferentes verificaciones y análisis de mercado, Astana requirió un sistema del estado del arte para predecir, solucionar y mejorar la operación de la empresa como tal. Una empresa de consultoría está encargada de la selección de los proveedores, la segunda encargada de la gestión del proyecto y la tercera encargada de la ejecución y aceptación del proyecto. Astana pagará solamente el 90% de esto cuando suceda lo anterior. El proveedor de sistema está enredado con esta situación. Si ustedes se dan cuenta, hay una gran cantidad de situaciones y requerimientos extremos que son difíciles de cumplir, ¿sí? Hay problemas con el acuerdo de confidencialidad y las firmas se prepararon cuidadosamente para la solicitud para el RFP, ¿sí? Es muy complicado gestionar un proyecto en estas condiciones y lo que necesitamos aquí es responder estas tres preguntas. ¿Cuál es el principal problema en este escenario? ¿Cuáles son las mejores prácticas observadas? ¿Y cuáles son los problemas secundarios y terciarios en este escenario? Voy a devolverme un poco a estos tres párrafos porque quiero que pensemos, antes de cerrar la sesión, cuáles son los requerimientos y cuáles son las buenas prácticas que tenemos aquí. Si quieren, arrancamos y les doy la palabra. Me cuentan, por favor. José o Listo, Enrique. entendido. Arranquemos. Dale, o don Juan. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Entonces, ¿cuál creen Sí, ustedes? Cayo, ¿me oyes ahí? Sí, te escucho bien, señor. Entonces, ¿cuál creen ustedes que es el principal problema que está que está presentándose en esta situación? Para que lo discutamos en la próxima sesión, porque nosotros hablamos de unas sesiones de 30 minutos, porque el registro de la grabación nos complica un poco la visión de los otros participantes. Buenas tardes. Cayo, pues mira, yo creo que el principal problema que tenemos ahí era algo de lo que hablabas ayer, el tema de la comunicación que se pueda ver entre cada uno de los tres integrantes, porque uno provee, otro gestiona, otro va a hacer la aceptación. Entonces, si no hay una buena comunicación entre los que van a manejar el proyecto, pues van a encontrarse con una cantidad de barreras cada vez que alguien quiera hacer su pedazo del proyecto. Sí, de acuerdo. Es muy importante la comunicación de ellos porque si ustedes lo ven, es un ciclo casi que cada compañía va a tener un proyecto con inicio y fin, pero el fin de la anterior va a ser el inicio de la siguiente. Son una cadena una tras de otra. Y es muy importante que cada una de estas cadenas cumpla los objetivos que está pidiendo. Necesitan seleccionar el proveedor. Yo veo ahí un problema con el ejecutivo este que está interaccionando con el proveedor de los sistemas. Ok. Porque, bueno, es uno de los stakeholders, pero de pronto puede como generar incomodidad o ciertas suspicacias, ¿no?
Ujú. Eh, ¿Qué otro problema ven ahí? Pues eh, la definición del proyecto es lo que no es claro, pues, ¿no? O sea, la definición exacta del proyecto como tal, porque luego de definir el proyecto, pues ya empieza a definirse el rol de cada compañía. Con eso la definición del proyecto no es 100% clara. ¿Sí? ¿Qué otro? creería yo que, Cayo, que un problema grande que se tiene ahí es que son tres formas como diferentes de ver el proyecto. El que lo planea, el que lo ejecuta y el que cierra, pues tiene como unos intereses diferentes y no es claro, no es claro qué es lo que cada uno quiere hacia el vendor. Creería que el vendor se va a encontrar con una cantidad de problemas en cada una de las etapas que van a ser súper complicados de que lo resuelva porque cada uno tiene unos objetivos muy diferentes y el hombre y el vendor o los vendors pues no van a saber exactamente qué es lo que se quiere, cuál es el producto realmente final que se necesita. Ok. Aquí también hay una situación compleja que ustedes ven, es el acuerdo de confidencialidad. Si ustedes ven el acuerdo de confidencialidad, pone al vendor, al contratista y a la compañía que es Astana en una disyuntiva compleja, porque el acuerdo de confidencialidad se firmaría con el contratista, pero el vendor no lo ve así. Otro problema para que piensen es el valor de pago, ¿sí? Están hablando de un valor del 90% del valor del contrato. En días recientes es muy complicado tener ese tipo de acuerdos porque es prácticamente financiar el proyecto completamente. Cualquier proyecto que esté dando menos del 10%, es muy saludable hablar entre el 20 y el 30%, pero si nosotros vemos que un proyecto está con menos del 10% de margen, o sea que aquí prácticamente los proveedores tendrían que subvencionar el 100% del costo del proyecto antes del cierre. Entonces es muy complicado hacer ese cierre de esta manera. Es muy complicado tener la comunicación con los diferentes vendors y que nosotros podamos tener una entrega extremo a extremo de calidad. Yo pienso que la discusión de la escogencia de las tres compañías es muy saludable, pero como ustedes mencionaron ahí, es importante que cada una de ellas hable y cada una de ellas conecte bien las cosas que nosotros estamos proveyendo o que la compañía está proveyendo. Entonces, vamos a dejar hoy hasta ahí. Pensemos en estas tres preguntas. Yo les comparto por separado el documento para que lo revisemos mañana despacio al inicio de la sesión. ¿Cuál es el problema principal? ¿Cuáles son las mejores prácticas? ¿Y cuáles son los segundo y tercer problema en este escenario? Gracias. Gracias por ver nuestro canal. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, LinkedIn con artículos de liderazgo y desarrollo profesional, Twitter, Instagram y Facebook, noticias, ideas y propuestas. No olviden de suscribirse y por supuesto darle like a los videos.